Y aquí ya queda grabándose. Bueno, respecto a la anatomía funcional, creo que no se puede dejar de lado el papel que tuvo el extraordinario Charles Bell en el diagnóstico y las primeras observaciones científicas muy brillantes del doctor Bell en el año de 1827, que describe él por primera vez la parálisis facial. Yo creo que atinadamente lleva su nombre y ojalá nunca lo quiten, por lo que las observaciones que él hizo en ese entonces fueron de carácter brillante en el terreno clínico. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que fue uno de los padres de la neurología clínica, con sus descripciones tan exactas, tan apegadas a la neuroanatomía del nervio facial. Me disculpan por mi gatita. Bueno, entonces la parálisis de Bell desde entonces se caracterizó por signos y síntomas que aparecen súbitamente y pueden incluir los siguientes datos. Un comienzo repentino de la debilidad total de un lado de la cara, que puede ocurrir en cuestión de horas y días, o días. La caída de un lado, del lado de la cara, y dificultad para hacer expresiones faciales, como cerrar un ojo, sonreír, chiflar. El babeo también, porque como no se cierra bien la comisura labial, pues es lógico que haya babeo del lado de la parálisis. Un dolor de la mandíbula o dentro o detrás de la oreja del lado afectado, y aumento de la sensibilidad al sonido del lado afectado. También este aumento de la sensibilidad parece ser que se debe a una debilidad del músculo tensor del tímpano. Y hay una pérdida del sentido del gusto, debido a que las 2/3 partes anteriores de la lengua son inervados por el nervio facial. Y finalmente una producción excesiva o escasa de lágrimas y saliva. Todos esos factores contribuyen o están dentro de la parálisis facial, que compromete no solamente la función motora, sino sensorial y de sensibilidad específica, como el caso del gusto. Entonces, todas estas cosas están descritas en la descripción original de Bell, con todo detalle. Y él se dedica a hacer un estudio de la anatomía, debido a que tenía grandes dotes de artista y actuaba en función o con la dirección de su hermano, que era cirujano, y que estuvo él o actuó dentro de las famosas guerras napoleónicas, donde él, el hermano, me refiero a John Bell, aprendió mucho de cirugía y orientó a Sir Charles Bell a los dibujos que tenía para precisar bien el trayecto de los nervios, del nervio facial, de las raíces nerviosas, que se pueden ver plasmadas en este dibujo de Sir Charles Bell, que está hecho con una notoria precisión y con un nivel artístico soberbio. Entonces él se va especializando en los músculos de la cara, en la inervación del nervio, y es el primero en describir, fíjense, la división entre el nervio trigémino y el nervio facial, porque uno podría haber dicho, bueno, la inervación depende de este nervio facial, y él logra definir que la inervación de los músculos maceteros era independiente del facial y venía realmente del nervio trigémino, lo cual ya en sí me parece un acto de profunda precisión y también de precisión, que sirve para el diagnóstico diferencial de muchas cosas. También él logra determinar que la parálisis del nervio facial no afecta al elevador del párpado. Entonces, él
precisa que en el elevador del párpado no tiene que ver el nervio facial. De ahí que el paciente cuando eleva el párpado, cuando lo abre los ojos o los cierra, de hecho el párpado no cae en el caso de la parálisis facial, sino que el ojo más bien se mantiene abierto. Y ya hablando de esto, él mismo determina el famoso fenómeno de Bell, que también se le conoce como reflejo óculo-palpebral, en el cual al momento de cerrar los ojos se elevan hacia arriba y hacia los lados y dan ese fenómeno interesante de que el ojo se desvía para un lado, hacia arriba, dando este fenómeno del reflejo óculo-palpebral. Aquí tenemos un dibujo de Bell con su extraordinario conocimiento de los músculos de la expresión humana en un cadáver. Todos estos dibujos eran con frecuencia hechos en base a la perspectiva que tenían de las autopsias y donde tenían ellos plena libertad para hacer sus dibujos, en especial Sir Charles Bell. Él era escocés, era hijo de un pastor, fue huérfano y luchó contra viento y marea para sobresalir en lo que pudo hacer junto con el hermano. Los dos eran personas muy brillantes. Aquí tenemos un escrito de él, su letra, del extraordinario maestro Charles Bell. Bueno, y ahora entramos al terreno de lo propiamente de la función facial, antes de entrar a lo que es el nervio facial, a la anatomía de la función facial que viene representada aquí en el homúnculo de Penfield. Viene la representación de la cara, la cual es muy amplia en la convexidad de la corteza cerebral, en el área motora 4 y 5, que proyecta sus fibras a una región central. Para los que no conocen de anatomía, que hay algunos por aquí, amistades, se llama esto cápsula interna. La cápsula interna tiene como sus límites el tálamo, el núcleo lenticular y el núcleo caudado, por delante con la cabeza del nervio caudado, por atrás por la cola del nervio del núcleo caudado. Y aquí tenemos a la cápsula interna. El brazo posterior viene siendo esto, y el brazo anterior de la cápsula interna viene siendo esto. Aquí no se ve cómo está doblada, pero la parte posterior tiene la rodilla, y por atrás de la rodilla de la cápsula interna vienen el núcleo o las fibras córtico-vulvares que se proyectan junto con el haz piramidal para constituir un solo haz que desciende no solamente al tallo cerebral, sino a la médula espinal. Esa sería una proyección o un diagrama en tercera dimensión para entender más o menos la proyección de estas fibras. Si hacemos un corte transversal, vamos a encontrar lo que habíamos comentado anteriormente, que viene siendo aquí la parte central que corresponde al tálamo, la parte verde que es el núcleo lenticular, que constituye la parte de los núcleos basales, que tiene mucho que ver con los movimientos extrapiramidales, y aquí tenemos el núcleo caudado, la porción caudal, y aquí no se dibuja, pero la porción caudal vendría por aquí. Y tenemos los famosos los ganglios geniculados, que tiene el ganglio geniculado posterior que proyecta hacia la región visual y el ganglio geniculado anterior que proyecta a la región auditiva. Esas serían las relaciones anatómicas del brazo posterior, donde viene el haz córtico vulvar, que es donde van todas las proyecciones faciales, vulvares, pontinas, y que proyectan a lo largo del tallo cerebral, como vamos a ver posteriormente. Y aquí tenemos al fascículo piramidal. Vienen todos en un paquete, por decirlo de alguna manera.
Y aquí, si hacemos un corte transversal, tenemos al brazo anterior de la cápsula interna y al brazo posterior. Y esta es la rodilla, la que no se veía muy bien en la primera diapositiva. Aquí estaría el tálamo y aquí estarían los núcleos, el núcleo lenticular, más o menos. Aquí el núcleo lenticular. Y aquí viene la representación de la cara, de la mano y del pie, por donde descienden las fibras. Aquí estas serían las que proyectan a la región pontina, donde está localizado el séptimo nervio craneal, el núcleo del séptimo nervio craneal. Muy bien, al ver un corte transversal, coronal, tenemos el área 4 y área 5 proyectando hacia la cápsula interna, el brazo posterior. Aquí estaría nuevamente el tálamo, aquí estaría el núcleo lenticular y aquí se vería el núcleo caudado, la cauda del núcleo caudado. Y al proyectar a la cápsula interna, al brazo posterior, descienden por el mismo lado las fibras, ¿sí? Y hacen un cruce hacia el lado contralateral. Se proyectan ipsilateralmente, pero la sinapsis de ambas partes de la región 5 y 4 se proyectan hacia las zonas contrarias del tallo cerebral. Por lo que lesiones en esta área tendrían que producir efectos contralaterales, inclusive las del tallo cerebral, pero cuando las lesiones se extienden hacia los núcleos, las lesiones van a ser ipsilaterales, con síntomas, manifestaciones ipsilaterales. Esa es una manera muy sintética de mencionar qué es lo que ocurre. En esta diapositiva vemos la proyección de las dos regiones de las parálisis que llamamos nosotros una parálisis facial central. Se acordarán ustedes que la parte de arriba, de los ojos hacia arriba, se respeta, mientras que la parte de abajo no se respeta, se afecta. Y esto es porque los núcleos que proyectan hacia ambos núcleos faciales terminan en la región posterior de los núcleos, en el subnúcleo posterior. La inervación viene siendo bilateral, como pueden ver aquí se representa muy bien, y al reinervarse o inervarse las dos regiones, si se da lesión de un lado o de otro, se preserva la función de los núcleos de la porción motora de los músculos de la frente. Entonces, por eso el paciente preserva la función de los músculos de arriba, mientras que los músculos de abajo se afectan, porque aquí sí es la inervación es meramente unilateral por la afectación del núcleo anterior. O sea, aquí sería una afectación anterior, si la lesión se da en este lugar en el núcleo, o en la parte anterior al núcleo, aquí, se vería una afección unilateral y que tomaría completamente la hemicara. Mientras que si ocurre en la parte de atrás sería la inervación de los dos lados y no se afectaría. Espero haberme explicado. Aquí lo vemos de esta manera. Un punto importante sería decir que el mensaje motor se origina en la primera circunvolución frontal ascendente a nivel del área 4 de Brodmann, en la que toda la corteza motora del cuerpo presenta una organización somatotópica. Los núcleos ventrales del nervio facial, cuyos axones inervan la parte inferior de la cara, solo reciben las aferencias del hemisferio contralateral, mientras que los núcleos dorsales, axones de la mitad superior de la musculatura facial, reciben fibras provenientes de ambos hemisferios. Esto explica que solo se afecte el territorio inferior contralateral cuando el déficit tiene su origen central. Ahí está el punto importante a recordar. Y aquí vemos el corte a nivel de los núcleos del facial, cómo se ve la rodilla del facial que rodea el núcleo accumbens, el núcleo del núcleo del abducens, del sexto nervio craneal, lo rodea y va hacia adelante.
¿sí? Y vemos cómo cuando las lesiones son centrales, digamos, se preserva la función de los núcleos dorsales, porque la inervación es bilateral. Mientras que si las lesiones empiezan a nivel del núcleo anterior, se afecta la hemicara completa de la zona afectada. O sea, la reinervación bilateral es en los núcleos posteriores o dorsales, y la afección unilateral completa es por la lesión que está por delante del núcleo anterior, o del núcleo anterior para adelante. Aquí tenemos una proyección lateral del tallo cerebral, donde se puede ver el nervio trigémino, el sexto nervio craneal, el séptimo y el octavo. Y cómo el séptimo y el octavo integran el paquete acústico facial, que vienen los dos nervios en un paquete que atraviesa el conducto auditivo interno. Vean la proyección del séptimo nervio. No solamente es anterior, sino va hacia arriba y luego desciende y casi llega al bulbo, y de ahí se proyecta junto con el octavo nervio en un solo paquete que atraviesa el agujero auditivo interno, el conducto auditivo interno. Aquí tenemos ya propiamente la zona intrapetrosa del nervio facial, donde se ven el séptimo, la inervación bilateral del séptimo, vienen las fibras que dan efectoras, motoras, pero que terminan en las glándulas lacrimales y en la glándula salival, mientras que la afección motora propiamente intrapetrosa vienen y termina, la afectación de sensibilidad superficial inerva la región auditiva, de la oreja, y la función motora se extiende a través de estas fibras que vienen aquí. Por ejemplo, ahí está inervando el tensor del tímpano, y aquí el estiloioideo y los músculos de la cara, de la expresión facial, la porción motora, es toda esta. Entonces aquí se divide porción motora, porción visceral y porción sensorial especial en el caso de la lengua. Aquí está representado y cómo vendrían en la zona intrapetrosa, entrando también a través del ganglio geniculado que se encuentra en esta zona. Sí, me parece que esta es la zona del ganglio geniculado, porque es aquí donde se inflexiona el nervio facial. Bueno, entonces, dato importante, el nervio facial consta de los siguientes contingentes: motor, vegetativo, sensitivo, sensorial, que tienen tres orígenes diferentes. Los contingentes motor para los músculos de la cara y vegetativo para la secreción lacrimal y salivar se originan los núcleos situados del tronco del tallo cerebral, mientras que las fibras sensitivos sensoriales para la sensibilidad de la zona de Ramsay-Horn y los dos tercios anteriores de la lengua se originan en los cuerpos celulares situados en el ganglio geniculado. De ahí la afectación de la sensibilidad de todas estas cosas, de estos elementos que se ve en el síndrome de Ramsay-Horn. Bueno, aquí tenemos otra, donde se demuestra cómo vienen los paquetes nerviosos y cómo se van juntando. Aquí tenemos, esto vendría correspondiendo al agujero auditivo interno, y cómo el nervio facial, que viene representado en amarillo, se va uniendo o se une al paquete acústico, donde se integra el nervio auditivo y los nervios vestibulares, que son tres porciones del nervio. Aquí se ve una sección, un corte coronal, y esto va viéndose cómo se van transformando a lo largo de su trayecto,
y cómo acaban separándose ya en la porción intrapetrosa en 4 ramas esenciales que vienen siendo el mismo nervio facial, los nervios vestibulares y el auditivo. Acá no me meto mucho con esta descripción muy compleja y ahorita en aras del tiempo perderíamos mucho. Pero con esto yo creo que quedamos muy satisfechos desde el punto de vista clínico para saber qué es lo que pasa en una parálisis facial. Tenemos las fibras braquiales motoras, aquí se ve el núcleo motor del facial, que hace su inflexión y rodeo del núcleo del abducens, y se proyecta a través del agujero auditivo interno, da una inflexión que es donde está el ganglio geniculado, y aquí entra a través del foramen estilomastoideo y se proyecta en diversas ramas que inervan a toda la musculatura de la expresión facial. Hablemos de lo orbicular de los ojos, el orbicular de los labios, los músculos de la expresión, el risorio y los de la frente. Literalmente todos los músculos superficiales. Aquí es donde el mismo Bell estableció la diferencia entre los músculos que inervaba el nervio trigémino del facial. Y aquí tenemos los núcleos que corresponden a la región motora visceral, que serían estos, donde hacen relevo y proyectan tanto a las glándulas lacrimales como a las glándulas que se encuentran situadas en la nariz, mucosecretoras, y tenemos también a las glándulas salivales que proyectan hacia esta región. Por otra parte, lo que es la sensibilidad especial se proyecta desde, o más bien nace desde los 2/3 anteriores de la lengua y se proyecta en esta región. Y aquí viene, justo en lo que es el ganglio geniculado. Y finalmente la sensibilidad general del dolor, la temperatura y todo esto se proyectan hacia la región mastoidea, la región posterior. Por eso se acordarán que el inicio de la enfermedad de la parálisis de Bell empieza con dolor en esta región y luego se proyecta, luego aparece la afectación motriz en forma secuencial. Bueno, aquí nuevamente la porción motora del nervio facial. Ven cómo se inerva toda la región de los músculos faciales. Todo esto se lo debemos a Bell, así Charles Bell. Bueno, amigos, eso es todo. Aquí les presento el DOI si quieren copiarlo y muchas gracias por su atención.